Feliz día, comenzamos a día de hoy conectados al ser. Muy feliz día, muy buenos días, yo soy Adi Luz, te doy la bienvenida. ¿Cómo podés hacer para disfrutar de la programación? A través del canal oficial que compartimos con YouTube, www.youtube.com/conectados al ser o www.youtube.com/adi-medio luz. Muy buenos días, muy feliz día, vamos a comenzar. Estamos en Escuela Adi Luz a través de @conectados al ser, Buenos Aires, Ituzaingó, Argentina. Muy bienvenidos, bienvenidos. Comenzamos a día de hoy con un temazo. Hoy tenemos un temazo para compartir y para disfrutar. Te invito a que puedas entrar, suscribirte, tocar la campanita para recibir notificaciones y para poder conectarte a través del mundo espiritual. Hoy tenemos un temazo, vamos a hablar de la confianza y la certeza a través del concepto de la conexión y mejorar la calidad de vida a través de técnicas y métodos para sanar y curar. Sanarse y curarse, algo muy importante que es un concepto que venimos transitando desde el principio de la encarnación. Toda nuestra encarnación hasta que nos vamos del plano es algo que venimos a desarrollar en esta encarnación, en este plano, en esta tierra, a través del sí, de la aceptación en la conciencia que somos, en la conciencia que yo soy. Una frase muy interesante es la conexión obviamente hasta a nuestro yo superior, que es yo soy o yo me conecto a mi yo superior. Yo soy o yo me conecto a mi yo superior, a nuestro yo, a la conciencia superior, a la conexión con nuestros guías, maestros y seres de conciencia. Algo muy importante para tener en cuenta, métodos y técnicas de sanación que permiten conectarnos con una frecuencia superior, también para empezar a entender la calidad de vida desde un concepto más expansivo de conciencia. La sanación, la curación, la introspección, entender nuestro cuerpo como un concepto de tecnología, como un concepto de sabiduría y también algo muy importante para comenzar a evolucionar. Algo muy pero muy importante para entender, para comprender, para asimilar un nuevo nivel de conciencia. Algo muy interesante es que a través de la comunicación y la conexión con el mundo espiritual, que obviamente espíritu y espiritualidad está orientado a la sabiduría, a la conexión con los maestros, las maestras y las frecuencias extraterrestres que permiten la conexión a la divinidad. Algo muy importante es que a través de nuestro concepto de conexión con las frecuencias superiores podemos comenzar a evolucionar para entender a qué vinimos al plano. Cuando empezamos a tener situaciones que nos generan preguntas, la aceptación en el sí de la conciencia que soy me llevan a indagar o a observar cómo seguir mi vida con un nuevo nivel de conciencia. Obviamente que cuando tenemos un nivel de conciencia, para trascender ese nivel de conciencia tenemos que ir por más sabiduría. También la experiencia es obviamente algo muy importante, es primordial para hacer contacto y entender lo que es la conexión con los sistemas superiores. Tengan en cuenta esto, la espiritualidad es un concepto de espíritu, es un concepto de conciencia, es un concepto de divinidad, es una ampliación de todo el concepto de sabiduría y también es un proceso que vamos pasando a través de la experiencia de nuestro contacto con guías, seres de luz y frecuencias extraterrestres, diosas, dioses, maestros y frecuencias de luz. Yo, desde mi experiencia, desde Adi, desde Adriana, a través de la experiencia que venimos desarrollando, algo muy importante para ser consciente lo que es la sanación y la conexión es activar procesos de sanación y curación para mejorar nuestra calidad de vida. Sí, activar procesos de sanación y curación a través de la sabiduría, a través de la conexión con los guías, a través de procesos altos de conciencia y a través de una nueva frecuencia que nos puedan llevar a, obviamente, trascender la iluminación, ir más allá de la iluminación y conectarnos con frecuencias altas para poder comenzar a evolucionar. Una clave importantísima para poder evolucionar. Muchos dicen, yo quiero empezar a hacer cosas que me lleven a sanarme, a curarme, a mejorar la calidad de vida. Sí, pero hay algo muy importante que es la curación, la sanación se activa en procesos de métodos y técnicas que me lleven a estimular y activar procesos de sanación y curación. Entonces, ¿podemos curarnos? Sí. ¿Podemos sanarnos? Sí. ¿A nosotros mismos? Sí. Desde la sabiduría, desde comprender, desde entender, desde asimilar un nuevo nivel de conciencia, sí. Para esto tenemos que tener la mente abierta y salir de programaciones bajas o programaciones antiguas
o lo que es la limitación de la mente, que es un concepto de limitación que hay que comenzar a entender, obviamente a desarrollar un nuevo nivel de conciencia. La sabiduría futurista lleva a la conexión con nuevos planos de conciencia, nuevas dimensiones, un concepto de mejorar la calidad de vida y mejorar la calidad energética. Venimos hablando en varios programas, venimos hablando de este concepto de mejorar la calidad de vida, mejorar la calidad energética, mejorar la comunicación con el mundo espiritual. Para esto tenemos que tener muy pero muy en claro a dónde queremos llegar en este concepto de conexión y comunicación con el mundo espiritual. Si no empezar a indagar en el concepto de sus guías, ángeles, seres de luz y frecuencias de conciencia. Si ya comenzaron, seguir desarrollando ese concepto de sabiduría para mejorar la capacidad de sanación y curación. ¿Por qué venimos al plano y pasamos por diferentes situaciones para mejorar lo que es nuestra capacidad de sabiduría? Para entender, para comprender, para asimilar ese concepto femenino de cocreación a través de la conexión con nuestra divinidad. Venimos de un concepto femenino, o sea, originalmente a través de un concepto primordial, somos concepto femenino, porque tenemos ese proceso de aceptación desde donde venimos. Y de ahí para arriba, en el concepto espiritual, en el concepto primordial, y en ese concepto de espíritu, galaxias, universos, traemos nuestra chispa cósmica, que es ese concepto de esencia, para poder comenzar a evolucionar. 3 cosas muy importantes. Primordial es empezar a indagar en el concepto de la sabiduría. Tener claves, métodos y técnicas que nos acerquen a la sabiduría, a la curación y a la sanación. Tener activo o activar todos los días procesos de sanación y curación, que eso está obviamente orientado a la sabiduría y a la conciencia que tengo que desarrollar. Muy importante tener en cuenta este concepto. La sabiduría, la experiencia de conexión con el mundo espiritual permite entender y comprender nuevos niveles de conciencia. Cuando empezamos y desarrollamos nuestro programa de Conectados al Ser, los maestros y las maestras, guías y frecuencias extraterrestres pidieron que obviamente se desarrollara el concepto del canal Adiluz y obviamente el concepto del canal de Conectados al Ser para compartir sabiduría futurista para el desarrollo de un nuevo nivel de conciencia. Hablamos de cosas muy interesantes como mejorar la calidad de vida, mejorar la calidad de alimentación, mejorar la observación, abrir los ojos a un nuevo nivel de conciencia, estar atentos y atentas a una sabiduría trascendente, trascender esa sabiduría, comprender esos nuevos niveles de conciencia y comprender y entender para asimilar lo que quiero hacer. Hábitos, mejorar los hábitos. Y dentro de ese concepto de hábitos nuevos, tener sabiduría para poder desarrollar esos hábitos de vida. Expandir la conciencia y desarrollar los hábitos nuevos de vida y mejorar la calidad de vida a través de un concepto superior. Mejorar la calidad de vida a través de hábitos nuevos de experiencia y hábitos nuevos de conciencia. Para empezar obviamente a desarrollar esos nuevos hábitos de conciencia, tengo que tener sabiduría y tengo que tener métodos y técnicas de sanación que me lleven a la curación y la sanación en sí misma o en sí mismo. Para esto tengo que empezar a indagar en nuevos procesos de conciencia. La aceptación de abrir la mente a una nueva forma de ver, a una nueva forma de ser y de estar para poder desarrollar una nueva sabiduría. Algo muy importante es que la sabiduría trascendente, la sabiduría futurista, está orientada al despertar de la conciencia e ir indagando a través, obviamente, de la mente ilimitada, un concepto de desarrollo en la confianza y en la certeza de que podemos sanarnos y curarnos a través de un concepto alto de conciencia. La sanación, la curación, la introspección y los métodos y técnicas que están desarrollados precisamente para ese proceso de
curación, sanación e introspección. Algo muy importante para tener en cuenta es esa sanación, esa curación que yo quiero empezar a desarrollar está orientado en hábitos, experiencia y obviamente disciplina en el concepto que quiero desarrollar. Para esto sabemos específicamente que hay conceptos que están relacionados con los sistemas egoicos que están orientados a un concepto determinado de conciencia. Para esto tengo que tener en cuenta algo muy importante: la sanación, la curación, la introspección, los nuevos métodos de conciencia y la experiencia en ese transitar, en esos estadios de conciencia para mejorar la capacidad de sanación y curación. No desesperéis, porque hay muchos que todavía piensan que no van a poder con aquello que les pasa, con aquello que sienten. Solamente lo que falta y que hay que desarrollar es una sabiduría trascendente para poder llegar a lo que queremos hacer. Todas las cosas tienen explicación y obviamente a través de métodos de comprobación podemos desarrollar nuevas técnicas que nos lleven a entender aún más y más lo que es la sanación y la curación. Ahora, a través de lo que es conexión extraterrestre y psicología extraterrestre junto con métodos de comprobación, podemos empezar a indagar en nuevos niveles de conciencia a través de un concepto de desarrollo y conexión con nuestros guías. ¿Cuáles son los pasos, ítems, la primera manera en la cual nosotros hacemos contacto con las frecuencias superiores? Primeramente, conectar con nuestros guías y seres que han sido designados para ayudarnos en nuestra encarnación. Si evolucionamos de forma audaz, si desarrollamos de forma rápida nuestra conciencia y nos orientamos en un proceso alto de conciencia, nos cambian los guías por guías más altos, por guías con más sabiduría, por guías que tienen más conciencia. Y aparte de esto, el segundo paso o la segunda forma de conexión a través del mundo espiritual es empezar a indagar en esos conceptos de sanación y curación. ¿Es solamente conectarnos a frecuencias superiores? ¿Qué nos trae ese concepto de curación y sanación con los seres superiores de conciencia? ¿A dónde nos lleva ese proceso de curación y sanación para poder comenzar a evolucionar? Me conecto con la conciencia, obviamente que hay un beneficio que es la sanación interna. Me conecto con los dioses, obviamente que hay un concepto de beneficio a través de mejorar la calidad de vida. Me conecto con los seres de luz, o con jerarquías de ángeles, o con jerarquías de guías, o maestrías, o diosas, dioses, budas, bodhisattvas y frecuencias extraterrestres. ¿Por qué es tan importante abrir la mente a un concepto de conexión futurista? Porque nos lleva a mejorar la calidad de vida para poder comprender. Aparte de esto, mejoramos la capacidad de conexión a través de despertar la conciencia. Si nuestro cerebro está preparado para hacer contacto con frecuencias superiores, podemos empezar a indagar en ese concepto de desarrollo a través de la mente, desarrollo mental, concepto superior y conciencia amplificada. Hay diferentes niveles de conciencia. Para cada nivel de conciencia hay un concepto determinado de sabiduría, limitado o no limitado y trascendente e ilimitado, que permite hacer contacto a través de frecuencias ascendentes con un concepto superior de conciencia. Algo primordial, la observación en el concepto de la tecnología universal. Cuando yo estoy en mi yo, cuando yo estoy en mí, en aquello quien yo soy, yo mantreo yo soy quien yo soy. O yo puedo mantrear yo me conecto a mi yo superior. Cuando hacemos esos ejercicios de conexión, pasamos a un nivel de conciencia porque nos estamos conectando con una frecuencia aún superior, porque estoy queriendo hacer contacto con mi parte más lumínica o con mi parte más evolutiva o elevar la conciencia a un nuevo nivel. Eso lleva a que esté concentrada o concentrado en mi frecuencia interna para poder comenzar a evolucionar. Es un paso primordial para poder hacer contacto con frecuencias altas y de esta manera hacer contacto también con frecuencias que nos llevan a evolucionar a nuevos niveles superiores también
a través de la aceptación y la conexión. Algo para tener en cuenta que es muy importante. Cuando nosotros hacemos contacto con guías, con seres de luz y frecuencias superiores, también desarrollamos la capacidad de aceptación y certeza. Nos conectamos con frecuencias altas, la aceptación. Sí, quiero trascender, sí, quiero hacer cambios, sí, quiero mejorar la calidad de vida, sí, quiero evolucionar. La aceptación en los cambios y en la transformación interna me llevan a un nuevo estadio de conciencia para poder comenzar a evolucionar. Hay infinidad de conceptos que tienen que ver con las dimensiones que nos llevan a nuevos planos de conciencia. Y aparte de este concepto, la tecnología de curación y sanación, la tecnología de aceptación en el desarrollo expansivo de conciencia, la aceptación en la curación, que son métodos y técnicas que venimos desarrollando obviamente desde el pasado, desde la antigüedad hasta el día, hasta nuestros días, en este presente, que venimos desarrollando nuevas frecuencias. Cuando yo estoy en mi ser superior, cuando yo estoy en mi yo, cuando yo estoy en mi conciencia, cuando yo estoy en mi experiencia, cuando yo acepto esos ciclos evolutivos, puedo comenzar a evolucionar desde entender. Primeramente lo hacemos por ganas, lo hacemos porque queremos empezar a evolucionar o lo hacemos también porque queremos trascender a un nuevo nivel de conciencia. Aparte de este concepto de querer indagar a un nuevo nivel de conciencia, después cuando pasamos a otro estadio de conciencia, nos damos cuenta que tenemos que tener métodos y técnicas para empezar a desarrollar lo que es la sabiduría y la aceptación. Algo importante es ascender, subir para poder entender lo que son las nuevas frecuencias para hacer conexión. La frecuencia dimensional, los chakras, la energía, algo primordial para poder entender las dimensiones. ¿Entendemos primero las dimensiones y después los chakras? No. En realidad, primero nos conectamos con una frecuencia de apertura de la energía, apertura de los chakras hacia arriba, los chakras ascendentes, y de esta manera cuando empezamos a hacer contacto con los chakras superiores, ahí podemos indagar en lo que son la frecuencia dimensional. ¿Por qué? Porque los chakras ascendentes y la mente desarrollada permite que yo pueda hacer contacto con dimensiones superior. Habíamos hablado de dimensiones paralelas, dimensiones ascendentes que nos llevan a hacer contacto con frecuencias altas. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Tengo que conectarme con la frecuencia de mi aceptación, conectarme con la sabiduría, tener honestidad y disciplina en estar sola o solo en mi ser. Tengo que tener, obviamente, independencia en mí misma o en mí mismo para poder evolucionar. Tener autonomía de mi alma, de mi espíritu y mi conciencia. No puedo tener dependencias. No puedo tener un concepto de dependencia, porque eso me aleja, me saca de la frecuencia de mi conexión hacia lo que es la frecuencia de aceptación y conexión. Algo muy importante es hacer contacto con las frecuencias altas a través de entenderme y comprenderme. Cuando comenzamos, que obviamente hay un montón de técnicas para hacer contacto con el mundo espiritual y poder abrir, amplificar nuestra mente y nuestro ojo visor hacia una nueva frecuencia. Hay un montón de técnicas desde la antigüedad hasta el día de hoy que se fueron desarrollando para poder obviamente indagar en la conciencia de lo que somos drishti, concepto de chakras, meridianos, un concepto amplio para poder desarrollar nuestra conciencia. Mejorar la calidad de vida, desintoxicarse, salir de los procesos de estimulación hacia frecuencias bajas, salir de frecuencias bajas, de estimulación baja o de frecuencias que nos sacan de lo que es la conexión con, obviamente, el mundo espiritual y nuestros guías o nuestros seres de luz. Comprender y entender un nuevo nivel de conciencia. Para esto
Evolucionar es un concepto de observación, de desarrollo, de experiencia, de toma de sabiduría, permanentemente estar conectado con la sabiduría primordial, o sea, estar conectado a una sabiduría que amplifica, una sabiduría que nos saca de lo que es la mente limitada y poder comprender y entender nuevos niveles de conciencia. Salir de las creencias políticas, sociales, culturales, religiosas, de formas de vida, de vivencias, experiencias que son de 3D, de tercera dimensión, que nos sacan del foco de la conciencia. Entonces, la conciencia, primordialmente como un concepto de pasaje de una dimensión a otra, y la conciencia como un concepto de aceptación a la apertura energética para ir por dimensiones superiores. Dimensiones altas que nos acercan a frecuencia superior. Hablamos de técnicas y métodos de sanación. Hablamos de psique activa, de conexión a través de la telepatía, a través de la psicología extraterrestre, a través de la conexión extraterrestre. Hablamos de numerología, de mancias, de tarot, de un montón de técnicas que nos abren la mente a un nuevo nivel de conciencia. Obviamente, métodos de comprobación está orientado a comprobar, obviamente a través de la espiritualidad, un concepto de materia, antimateria, energía, frecuencia, conexión a las divinidades y todo un concepto amplio que obviamente se viene desarrollando a través de un proceso evolutivo de conciencia. La aceptación, la curación, la amplificación de la mente, la conexión a frecuencias altas y obviamente esa aceptación de la conciencia para pasar a hacer un pasaje como de una dimensión a otra. ¿Cómo hacemos contacto con diferentes dimensiones? A través del concepto de, obviamente, de la amplificación de la conciencia dentro de mi ser y, obviamente, la depuración del cuerpo. Nuestro cuerpo físico tiene un concepto de lo que está orientado a la energía y a la calidad energética. Conceptos de energía, conceptos de vibración y frecuencia superior. La calidad de la energía vital y el concepto álmico, la calidad del alma. La calidad del alma, la calidad álmica, la calidad de la frecuencia, o sea, la calidad de la frecuencia que está orientado a ese concepto de aceptación en aquello que yo quiero hacer. Esto puede estar orientado a la experiencia que traemos de otras vidas. Es algo parcial, porque en realidad esta vida, obviamente que transitamos esta vida o este ciclo de vida también para evolucionar la conciencia. Esta frecuencia a día de hoy que vivimos como almas, espíritus y conciencias nos llevan a amplificar a una nueva forma de ser y de estar. Por eso la tecnología del cuerpo, la mente y el alma, entenderlo básicamente como un concepto para poder seguir ascendiendo. Si entiendo este concepto de energía, este concepto de vibración, este concepto de aceptación del cuerpo, la mente, el alma, el espíritu y la conciencia, la calidad energética en un proceso superior va a poder hacer que yo entienda la frecuencia dimensional. Dimensiones altas de cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima, onceava dimensión y también a través de cómo empezamos con la frecuencia de depuración energética. ¿Cómo empezamos? Por entender chakras, meridianos, energía, todo lo que está relacionado con éteres, frecuencias de energía, frecuencias de geometría sagrada, salir de conceptos predeterminados que aprendí en el pasado o que han quedado obsoletos. Mucha de la información a través de frecuencias que obviamente están orientadas a lo que es frecuencias de otras doctrinas, han quedado un poco obsoletas porque no han tenido el desarrollo suficiente de lo que es la tecnología a través de un sistema futurista. A día de hoy, a través de la conexión con frecuencias extraterrestres, podemos amplificar la sabiduría y el conocimiento que viene de una frecuencia galáctica, de universo, cósmica, a nivel de concepto planetario y a través de un concepto de galaxias, de universos, de planetas y de amplificación energética. Ya estamos hablando de este concepto a día de hoy y ya estamos haciendo contacto con frecuencias altas para tener un concepto futurista a poco tiempo, o sea, en un corto tiempo para poder desarrollar nuevas técnicas y métodos que nos acerquen a entender la calidad de la energía. Sabemos que también hay todo un concepto de alteración
o incumbencias del ego o de las frecuencias bajas o de la frecuencia astral. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? La confianza, la certeza, obviamente seguir avanzando en la sanación, en la curación, en la sabiduría, en la aceptación y también entender o indagar en nuevos métodos para sanar y curar. ¿Por qué es importante la conexión a los guías? Porque eso trae un concepto de sanación y curación. ¿Por qué curarnos y sanarnos? Porque en esta encarnación venimos a mejorar la calidad de vida y venimos a mejorar la capacidad energética. ¿Por qué? Porque eso daría muchas respuestas a preguntas que tiene el ser humano que todavía no pudo responder. La aceptación en lo que es el desarrollo, transitar la sabiduría paralelamente a lo que estamos viviendo, hacer en carne propia ese concepto de experiencia, de conexión con la divinidad, para poder seguir transitando a través de un concepto alto. Mejorar la capacidad de vida y de aceptación para abrir la mente a un concepto original. La aceptación, la conexión a nuevas frecuencias y también mejorar la calidad de vida como un proceso expansivo. Sacarnos aquellos bagajes de cosas viejas o cosas que ya han quedado obsoletas y mejorar la capacidad de vida a través de un concepto de aceptación, a través de lo que es un canal de frecuencia superior. Hablamos de dimensiones paralelas, hablamos de dimensiones ascendentes, hablamos de un concepto de salir de frecuencias que han quedado obsoletas. Frecuencias bajas, creencias egoicas o creencias obsoletas que ya han quedado, digamos, en el pasado por un concepto de que algo superior o una aceptación en esa conciencia nueva me puede dar, obviamente, la respuesta a conceptos determinados que están relacionados con conceptos futuristas. Algo muy importante para tener en cuenta: la sabiduría trascendente en el concepto de la aceptación, el concepto de métodos y técnicas para poder comenzar a evolucionar y abrir la mente a un nuevo nivel de conciencia a través de la aceptación y la disolución de los temores. ¿Hay algo más que me pueda llevar a abrir la mente a un concepto superior? Sí. ¿Cómo podemos llegar o acceder a ese proceso de sabiduría? A través de la disciplina, la aceptación, la conciencia, entender y comprender a través de ese concepto de sabiduría, ese conocimiento que tengo que empezar a indagar para poder comprender. Energía, dimensiones, conexión con la frecuencia superior, energía a través de las galaxias, a través de los planetas, y ese concepto energético que está orientado a sintonizar, a sostener esa energía planetaria para mejorar la calidad de vida. La aceptación, la conexión, la conciencia y la apertura mental. Nuestro campo energético es una de las partes a trascender. Y también ese concepto, obviamente obsoleto, religioso, que ha quedado, obviamente, en lo que es, digamos, en uno de los estadios de conciencia que tenemos que trascender. Hablamos de concepto ortodoxo, que estaba orientado en el pasado y que hoy en día, a través de técnicas y métodos de sanación y curación, nos ha llevado a profundizar esa conciencia. Algo muy importante para tener en cuenta es la aceptación, la conexión, las frecuencias altas, la apertura de la mente y también, obviamente, todo lo que está relacionado con técnicas y métodos futuristas que nos llevan a mejorar la calidad de vida. Algo muy importante para tener en cuenta: aquellos conceptos bíblicos, aquellos conceptos, digamos, que están relacionados con conceptos ortodoxos, han servido en algún momento, y obviamente para los que recién empiezan, te dan un concepto de fe, pero en un concepto muy alto de conciencia, la aceptación de esa conciencia para mejorar la calidad de vida me lleva a abrir la mente a un sistema superior. Algo muy importante para tener en cuenta y hacer consciente este desarrollo superior de la conciencia: salir de procesos mundanos que me pueden generar limitación en la mente, amplificar la mente a través de una sabiduría nueva.
mejorar la calidad de vida, mejorar la calidad del alma, mejorar la calidad como espíritu. Para esto tengo que comprender y amplificar mi mente a un concepto cósmico, a un concepto universal. Por eso, dentro de lo que es la psicología extraterrestre y dentro de lo que es la conexión extraterrestre, mejoramos la capacidad de entender y mejoramos la capacidad de forma de vida a través de comprender por qué estamos en el plano terrestre. Algo importante para tener en cuenta: vivimos dentro de un planeta que es, obviamente, que cumple las funciones, o sea, forma parte de un montón de planetas. Esos planetas están en una galaxia, pero después hay otras galaxias que son parecidas a nuestra galaxia y otras galaxias que no son parecidas, que también tienen planetas, estrellas, universos, constelaciones y tecnología, que cumplen la función de sostenimiento a través de los planetas que más tienen que evolucionar o que más necesitan energía. Para esto es muy importante tener en cuenta este concepto para poder comenzar a evolucionar. Dentro de lo que es nuestro concepto superior, dentro de lo que es la escuela, acá lo que desarrollamos es un concepto de mejorar la capacidad de conexión a través del mundo espiritual. Yo, desde mi esencia, desde Adi Luz o desde Adriana Luz, buscamos bajar frecuencias y técnicas y métodos a través de la conexión, a través de la tecnología extraterrestre, a través de la frecuencia de telepatía o comunicación telepática o comunicación a través de canalizaciones, para mejorar todo lo que está relacionado con la capacidad de curación y sanación. Aquellos métodos y técnicas que se practicaban en la antigüedad hasta el día de hoy, obviamente que sirvieron para, obviamente como un ciclo de conciencia, para pasar a un nuevo nivel de conciencia. Y este concepto futurista de empezar a hacer contacto con frecuencias superiores nos llevan a entender cuál es nuestro ciclo o experiencia dentro de lo que es el planeta en el cual estamos habitando. Es muy importante los hábitos de conciencia y las formas de vida y mejorar la calidad de vida a través de la aceptación y la conexión. Algo importantísimo para poder comenzar a evolucionar. La sabiduría, trascender la sabiduría a un nuevo nivel de conciencia, o sea, seguir conectándonos con la frecuencia de sabiduría y amplificar nuestra mente a un nivel superior. Entender, comprender, asimilar y también tener en cuenta que la sabiduría altísima de conciencia nos lleva a tener aún una profundización en la observación, en el análisis permanente de la conciencia y la aceptación de aquello que quiero hacer. Me quiero curar, me quiero sanar. Es un concepto obviamente desarrollado por una mixturación. Cuerpo, que es muy importante, mente, algo trascendente, alma, que tenemos que comprender, espíritu, que tenemos que hacer contacto, y un concepto de conexión a través de este proceso de sanación, curación y desarrollo. Algo importante para tener en cuenta: aquellos conceptos bíblicos o aquellos conceptos que han quedado en lo que es la parte ortodoxa, a día de hoy llevan todo un proceso de trascender esos conceptos para entender lo que es ley de causa y efecto, que es un concepto de lo que yo hago para mejorar mi calidad de vida, lo que yo hago para trascender el concepto de sabiduría, lo que yo hago para también hacer contacto con frecuencias de conexión al mundo espiritual. Tengo que comprender y entender que cada día de mi vida es un concepto de aceptación en la conciencia. No mentirse, entender esas capacidades de ley que me llevan a comprender lo que es la frecuencia vibracional. La ley de vibración, las frecuencias de bandas de frecuencia, ese concepto de aceptación y obviamente un desarrollo superior para entender la parte energética y el concepto de lo que es la totalidad, podríamos decir anatomía energética, algo básico, pero en un nivel muy alto de conciencia, hablando en lo que son términos o léxico, que el léxico está orientado a conceptos extraterrestres. Tenemos que entender fórmulas, símbolos, geometría sagrada, concepto holográfico, concepto de conexión a través de cómo se comunican con nosotros, entender la sabiduría que manifiestan o entender la sabiduría que manejan, entender la sabiduría que desarrollan, entender ese concepto superior de conciencia para comenzar a evolucionar. Algo importante es
la conexión a otras galaxias, la conexión a otros universos. ¿Qué me trae? La aceptación, la conexión, la experiencia. Significa transitar a través de la experiencia el concepto de práctica. La práctica, que es un concepto que voy desarrollando a través de la experiencia que llevo. La práctica, que es un concepto de experiencia. La experiencia, que es un concepto de conexión. Esa experiencia a lo largo de toda mi vida o de toda nuestra vida lleva esa aceptación en esa conciencia que quiero desarrollar. Algo muy importante para tener en cuenta: la aceptación, la conexión, la introspección, el desarrollo progresivo de la mente a través de un nuevo nivel. Obviamente la experiencia de práctica, desarrollo de ley, entender la ley del cosmos y entender también procesos de, obviamente, de precipitación. Lo que hago en pos de mi beneficio de curación y sanación va a tener, obviamente, un proceso de práctica y un proceso de decantación, un proceso de precipitación. Lo que yo hago en beneficio de mi salud, lo que yo hago en beneficio de mi cuerpo, mente y alma, o lo que hago en beneficio de la conexión a través del mundo espiritual, tiene como un desarrollo de precipitación en calidad de lo que quiero hacer. Por ejemplo, todo aquello que está orientado a la sanación y la curación trae como consecuencia la sanación y la curación. Todo aquello que está orientado a la conexión con el mundo extraterrestre trae como consecuencia la conexión extraterrestre. Lo que está orientado al concepto de ley trae como consecuencia ese concepto superior, porque pensamos que la palabra consecuencia es algo negativo, pero en realidad causa y efecto. Ese efecto positivo o esa consecuencia positiva, ese efecto, eso que da ese logro de poder hacer, está orientado a hacer practicar, y como consecuencia o como un concepto de efecto lleva este proceso de decantación o precipitación. ¿Qué es este concepto? O sea, la precipitación. Precipita aquello que yo hago a través de un concepto de sabiduría, a través de un concepto de conexión y a través de un concepto de aceptación. Aquello que ha quedado obsoleto como conceptos bíblicos o conceptos terrestres nos llevan a ir levantando de a poco la conciencia hasta amplificar la mente a un concepto de tecnología, a un concepto de expansión, a un concepto superior. Precipitación a través de lo que hago lleva como un efecto de que ese logro se manifiesta. ¿Por qué? Algo muy importante para tener en cuenta es algunos conceptos que se enseñan, que están orientados a hacer sin tener algo a cambio, es algo que no tiene un concepto de sustento. ¿Por qué? Porque la ley de causa y efecto y la ley de precipitación justamente es lo que estamos desarrollando. Ley de práctica, ley de causa y efecto, procesos de precipitación y decantación que tienen que ver con aquello que hacemos, que va decantando a través de la energía o la calidad energética o el porcentaje de energía que yo le ponga a aquello que estoy haciendo. Aquello que yo hago, aquello que yo desarrollo, aquello que va precipitando. La ley en ese concepto, causa y efecto, ley de vibración, dimensiones, concepto alto y amplificado de conciencia. ¿Qué me trae? ¿A dónde está orientado ese concepto? A la precipitación, a la decantación de causa y efecto, causa y efecto. Lo que yo hago tiene un efecto positivo en ese concepto de sanación y curación. Y algo muy importante, para hacer contacto a través del mundo espiritual y a través de la curación y la sanación, tengo que activar procesos de curación y sanación. Entonces tengo que indagar en estos procesos de cómo activo procesos de sanación y curación cuando estoy indagando mi despertar de conciencia. Como si fuera una especie de concepto de explicación,
vayan viendo o vayan leyendo o vayan conectándose con esa frecuencia de lo que expliqué a día de hoy para entender a dónde está orientado y descifrar, desencriptar la clase a día de hoy. Algo muy importante para tener en cuenta: la aceptación en la conciencia que yo soy me trae un proceso de práctica, de aceptación y también de experiencia. La experiencia vívida en el concepto espiritual, la experiencia vívida, la experiencia vivida en el concepto espiritual me trae aparejado ese concepto de causa y efecto, precipitación. Algo muy importante porque nos lleva a entender cómo desarrollar la sanación y la curación de forma que lo pueda entender. Cosas básicas para comprender: aceptación, curación, sanación, disciplina, certeza, confianza. ¿Por qué? Porque aquello que no es tangible para el ser humano es algo que le cuesta entender. Aquello que es algo nuevo en sabiduría lo tiene que asimilar. Aquello que es un proceso de sabiduría nueva lo tiene que experimentar para poder asimilar esa conciencia. Algo clave para poder comprender por qué tenemos que empezar a generar un concepto de sabiduría trascendente que nos lleve a poder comprender la espiritualidad como un concepto trascendente. La espiritualidad en un concepto de espíritu. Tengo que entender espíritu. La espiritualidad como un concepto superior. Tengo que entender espiritualidad. La espiritualidad y el cuerpo, nuestro cuerpo, es un concepto de templo. Está orientado solamente a la parte corporal, es parte del concepto de conexión. Cuando hablamos de espíritu, alma y cuerpo, es parte de lo que es ese concepto de alineación para hacer contacto con esa común unión en aquello que quiero hacer. Si entiendo espíritu y entiendo alma, mi cuerpo cumple la función de perfeccionar esos conceptos. Si entiendo cuerpo y entiendo alma, voy a ir a buscar ese concepto de conexión al espíritu para poder comprender. Entender, comprender, asimilar y también orientar en frecuencias altas de conciencia. Algo muy importante para tener en cuenta: la ley de causa y efecto, métodos de comprobación, transitar la experiencia vívida del concepto, obviamente de espiritualidad, y hacer vívido, vivir ese concepto de espíritu como un concepto de vida. La vida es un concepto real cuando llevo como experiencia vivir a través de mi conexión con el mundo espiritual. Parece un trabalengua, pero en realidad es algo súper claro y súper entendible para aquellos que ya están inmersos en los procesos de indagar en la sanación y en la curación. Algo importante para tener en cuenta: hay encriptaciones a través de lo que es la tecnología del cuerpo, mente y alma. Algo para empezar, obviamente, a indagar y a desarrollar en estos procesos de comprender, entender y asimilar. Hay un concepto a desencriptar que tiene que ver con claves del universo, traídas al concepto de formas vívidas en lo que es la parte terrestre, para comprender desde mi concepto de conexión a través del mundo espiritual. ¿Cómo lo vemos? ¿Desde arriba para abajo? Sí. ¿Cómo lo vemos? ¿Desde el concepto extraterrestre? Sí. Porque siempre hay que verlo desde el punto de vista desde a dónde yo puedo llegar para poder desarrollar este concepto. Y tener en cuenta mi proceso mental como un concepto a desarrollar. Entonces, aquello que yo quiero comprender es algo que tengo que indagar. En el concepto de la conexión extraterrestre, algo primordial es comprender la tecnología del cuerpo. Si no se comprende la tecnología del cuerpo, tengo que indagar en el alma, o sea, en la energía del alma, energía álmica. 2 palabras, energía álmica.
tengo que empezar a comprender energía álmica. Si yo no entiendo conceptos de tecnología del cuerpo, tengo que empezar a conectarme con mi alma. Algo básico, como un concepto de pase, de estadio a un nuevo nivel de conciencia. Entiendo y comprendo o me conecto con mi alma. Tengo que pasar un proceso de entender y conectarme con mi espíritu. Para esto tengo que comprender cómo asimilar un nuevo nivel de conciencia y entender que los métodos y las técnicas están orientados para desencriptar aquello que tenemos que empezar a observar y a indagar. Algo importante para tener en cuenta es salir de procesos de creencias doctrinarias u ortodoxas que nos limitan. Abrir la mente y los chakras a un concepto superior que me destapan. Los chakras, la frecuencia superior, salir de procesos de sometimiento o de conceptos de dependencias a través de lo que es el concepto emocional. ¿Por qué? Porque eso me da la autonomía de poder ser libre para poder hacer conexión con el mundo espiritual. Sabemos que el alma es un concepto individualizado y personal. Sabemos que el espíritu es un concepto individualizado. Y nuestro cuerpo cumple la función de poder leer esa calidad álmica y espiritual para poder comenzar a evolucionar. Es primordial hacer contacto con mi ser, poder comprenderme para poder comenzar a evolucionar. A día de hoy hay mantras, métodos, conexiones básicas para poder hacer contacto con la frecuencia de mi ser. Y de ahí para arriba hay todo un concepto de entender y comprender para poder comenzar a desarrollar a un nuevo y una nueva forma de ser y estar. Para aquellos que empiezan, obviamente que es todo un concepto de comprender y entender. Desarrollar un lenguaje superior a través de la conciencia de lo que es. Tener un léxico expansivo a través de poder conectarme y hablar, obviamente en el mismo lenguaje que esos seres que vienen de otros planos dimensional, extraterrestre o conexión extraterrestre o conexiones superior, concepto de sanación y curación de forma precisa, interna y expansiva, es absolutamente trascendente para la evolución de la conciencia. Desarrollar, comprender y entender lo más alto posible en ese concepto de lenguaje para hacer contacto con la comunicación a través de conceptos extraterrestres. Mejorar la capacidad de conexión y mejorar la calidad de vida. Ser conscientes que mi tránsito por la Tierra tiene ese concepto de experiencia para vivir aquello que tengo que vivir, que tengo que desarrollar y que tengo que mejorar. Algo que obviamente está orientado a la comunicación con nuestro cuerpo. Me conecto con mi cuerpo y me siento para comprenderme. Si no entiendo lo que sucede, me conecto con mi alma, porque me puede dar la respuesta de dónde tengo que empezar a indagar. Me conecto con mi espíritu, porque me puede dar la fuerza de poder seguir adelante. Me conecto con la conciencia, porque me puede llevar a discernir por dónde voy y a desarrollar mi mente más evolutiva, o mi mente más expansiva, o mi mente más amplificada. Esto es @conectados al ser, @conectados al ser. Yo soy Adi Luz, estamos en Escuela Adi Luz, LUZ, estamos acá en zona oeste, Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina, desarrollando un concepto alto de conciencia para ayudar en lo que es este proceso de sanación y curación. Venimos haciendo algunos contactos que se dan de forma obviamente intermitente, a veces bastante tiempo y a veces poco tiempo, entonces en el momento donde podemos hacer contacto, hacemos contacto rápidamente para poder bajar calidad de información y obviamente guardar y después compartir o desarrollar un nuevo nivel de conciencia, algo que nos amplifica la conciencia a un nuevo nivel. Esto es
Conectados al Ser, @conectados al ser, @adiluz, www.youtube.com/conectados al ser o www.youtube.com/adi-luz. O también pueden entrar a la página www.facebook.com/medito en este instante, www.facebook.com/yo soy, www.facebook.com/adi-certeza, www.instagram.com/adi-certeza o obviamente pueden entrar a canal de WhatsApp 11 27 11 4730 si estás en otro país, si estás divagando por otro país y te gusta y te encantan los temas espiritual o te gusta saber sobre tecnología del universo o te gusta saber sobre seres extraterrestres, algo muy interesante para poder indagar en la conciencia. Si estás en otro país, 54 911 27 11 4730. A través de un concepto alto para salir de esos conceptos ortodoxos limitantes de la conciencia y también para poder desarrollar una nueva forma de vida a través de comprender, entender y asimilar lo que es la apertura de la mente. Una mente, una conciencia ilimitada que me lleva a poder comprender, obviamente, aquello que está orientado a la conciencia del universo. Algo muy interesante para poder comenzar a evolucionar. Pueden también indagar en el buscador, nos buscan como Tarot Profesional Adi Luz, Meditación y Conexión Extraterrestre. Pueden indagar a través de los buscadores Tarot Profesional Adi Luz, Meditación y Conexión Extraterrestre. También pueden obviamente entrar a las páginas, tenemos varias redes sociales, a lo mejor vamos a abrir algunas más para que puedan tener opciones para que se puedan conectar a través de frecuencia superior. Pueden entrar también a la página de alimentación consciente, a la página de también de metafísica, a la página también de meditación, que es Medito en este instante, o sea que son las páginas que compartimos con Facebook también, o pueden entrar al buscador que también tenemos ahí un montón de cosas, información. Pueden entrar a canal de WhatsApp donde también posteamos todos los días cosas nuevas, horarios, charlas, información, novedades y un montón de cosas que nos llevan a conectarnos con el mundo superior. A través de tecnología Advancea y a través de A Extra T, que es una clave que podemos a través de la conexión con otras frecuencias indagar en lo que es la frecuencia superior. A Extra T, tecnología Advancea. Algo muy interesante para poder conectarnos a través de los seres de luz, guías y frecuencia superior. Yo soy Adi Luz a través de @conectados al ser. Feliz día. Pueden entrar y pueden obviamente disfrutar de lo que compartimos a día de hoy. Muy feliz día. Que tengan un feliz día y bueno, compartimos y disfrutamos a día de hoy lo que es la sabiduría para conectarnos con frecuencia superior. Obviamente que es algo que venimos desarrollando porque obviamente estamos aprendiendo todo este concepto de conexión con frecuencias extraterrestres y bueno, tratamos de hacer lo más que podemos para obviamente ir afinando todo lo que es el concepto de conexión. Obviamente que en la antigüedad ya hacían prácticas que tenían que ver con el concepto extraterrestre y obviamente hacían ensayos con este tema de poder hacer contacto a través de la tecnología, que después llevaron a lo que es alguna de las tecnologías que tienen a día de hoy. Pero ahora estamos desarrollando y también estamos afinando, estamos tratando de afinar un poco lo que es ese concepto de conexión a través de símbolos, lenguaje, apariciones, objetos, imágenes y un montón de cosas que venimos desarrollando hace muchísimos años y que obviamente a día de hoy estamos amplificando la conciencia para poder desarrollar. Muy feliz día, muy buenos días. Esto es @conectados al ser. Obviamente que nos vemos en otro programa con un temazo para compartir y para disfrutar. Los invito y también los espero. Pueden entrar a YouTube, pueden entrar a Facebook, pueden entrar a Instagram, pueden entrar a WhatsApp para ver obviamente todo lo que vamos posteando y también compartir. ¡Feliz día!